Esto está basado en los reportes. O sea, cada día tenemos un reporte que sale en el tweet, tantos fallecidos. Hay un porcentaje considerable, a veces el 20, a veces el 30%, principalmente los fines de semana, donde son fallecidos de fechas anteriores, pero que son los registros que van llegando de departamentos más alejados, algunas muertes que ocurren en hospitales fuera de los servicios públicos, que tienen otra dinámica de información, llegan con todas las firmas completas, ¿verdad? Entonces, es también un proceso lento y que esperemos también muestre un descenso, así como los otros indicadores que les voy a mostrar. Siguiente. Esta es la curva de casos. Recordarán todos, nuestra primera ola a nivel nacional nos quedó pequeña luego de esta gran segunda ola con predominio de la variante gamma, la variante P1, que ingresa más o menos en febrero y prácticamente multiplicó nuestros números por 3 o más. Esta marca es el pico, que fue allá cerca del 28, 29 de mayo, fue el pico. Recordarán que usé la metáfora del horno, era en ese momento, y hoy estamos a un mes de eso, con un descenso abrupto, ¿sí? En la cantidad de casos, pero que más o menos equivale a los primeros días de abril, ¿sí? Ojalá este descenso siga manteniendo esta pendiente, que no pare, que no se estanque, que no vuelva a subir, ¿verdad? Eso depende de nosotros. Estamos en un punto muy similar a los primeros días de abril. Recuerden cómo estábamos en abril de preocupados por la situación de la pandemia. No quiero que este descenso nos genere como una sensación de victoria, de relajo, ¿sí? Muy importante entender que esto es muy volátil, ¿sí? Es muy lábil, digamos, la situación. Puede volver a subir. Siguiente. Yéndonos por región, el departamento central sí podemos decir que vemos un descenso, siempre como les comento, por lo menos tenemos que ver 3 semanas de descenso consecutivo para confirmar un descenso importante y ya van 4 semanas prácticamente en central, un 12% menos con respecto a la semana anterior. Esto marca un poco el peso de los casos a nivel nacional. Aquí ocurre prácticamente el 40% y aquí el 20% restante. Entre central y capital tenemos el 60% de los casos a nivel nacional. Y también capital con un descenso, ¿sí? Entonces el epicentro hoy de la pandemia sigue siendo central y capital, pero están marcando un descenso muy importante. Siguiente. Casi todas las regiones presentan descenso. Eso es lo positivo que puedo comentar. Caaguazú con 3 semanas consecutivas, Alto Paraná también, Guairá también, ¿ya? En Caazapá es la primera, luego de el pico de la semana anterior. Estos cambios así vertiginosos, siempre esperar las 3 semanas para hablar de un descenso, puede ser una cuestión de los reportes nada más. Siguiente. En Itapúa, después de muchísimo tiempo, vimos un descenso abrupto, casi el 50% menos. Esperemos que esta semana mantenga este patrón para poder hablar de un descenso real. Itapúa probablemente fue el departamento que más fue golpeado en esta última fase de la pandemia. Y esta es la primera semana que presenta un descenso importante. Paraguarí también con descenso, Misiones está ahí, Ñembucú, el descenso es más lento de lo que esperamos, pero también con algunas señales, un aumento del 3%, un 7% de emisiones, pero no hay ese ascenso abrupto que esperamos no tener luego. Siguiente. San Pedro también, Concepción también, Canindeyú también, en Amambay un repunte, es el único departamento que tiene un aumento más importante de todos los departamentos. Siguiente. También, al fin vimos un descenso, presidente, hay un departamento que nos preocupaba también bastante, en Boquerón también alguna señal, y en Alto Paraguay bastante estable. En líneas generales quiero comentarles de que el descenso es a nivel nacional de casos, pero sí, quizás son menos casos los que van ocurriendo, pero están ocurriendo por fuera de nuestras grandes ciudades. Me tocó estar este lunes en San Pedro, el martes en Concepción, y estamos viendo que el foco de la epidemia se va trasladando, está saliendo de nuestras áreas urbanas y está afectando a distritos alejados, a las compañías, ¿sí? Está tocando a las familias y a personas y a comunidades que están muy alejadas. El virus está ingresando, está en esta fase. Entonces, en números absolutos nosotros vamos a ver como un descenso realmente, porque estamos hablando probablemente de pocas personas, ¿sí? Pero
el golpe es mucho más duro, son lugares donde no hay buen acceso al sistema sanitario, o es más difícil, y donde la campaña de vacunación también debe seguir avanzando. Nos preocupa eso. Concepción como distrito, quizás está mostrando un descenso en la ciudad de Concepción, o en Coronel Oviedo, o en las grandes ciudades, o en Villarrica, pero no es así en Paso Yobay, no es así en Belén, ¿verdad? En San Carlos de Lapa, en esos distritos pequeños, y más otra vez en las compañías, la epidemia está creciendo y nos va a mostrar. Nosotros vamos a estar felices acá viendo el descenso, pero en esas comunidades el virus sigue avanzando. Siguiente. Esto es un poco un resumen a nivel nacional de las áreas según la tasa de incidencia de los últimos 14 días, y vemos que el 95% del país detectó algún tipo de caso. 247 distritos de los 259 tuvo algún caso de coronavirus. 92 distritos de esos 259 están en nivel 4. Es muchísimo todavía, 36%. Pero va en descenso. La semana pasada había 118 más o menos, no sé si recordarán, y el anterior estábamos 126. O sea, realmente hay un descenso. Tenemos cada vez menos distritos con nivel 4, pero el nivel 4 es el máximo. El nivel 3 también es un nivel de circulación comunitaria muy importante, y hay más de nivel 4. O sea, todavía estamos como país realmente teñidos de rojo en situación de alerta. 6 departamentos. En la charla anterior, en la conferencia anterior les comentaba de que estábamos, creo que entre 9 o 10 departamentos que tenían más de la mitad o todo el departamento estaba en rojo. Y ahora tenemos 6 con nivel 4. O sea, realmente estamos viendo una disminución a nivel nacional. Siguiente. Quiero traer otros datos. La semana pasada les hablaba de las llamadas que teníamos en el 154, y de tener 4.500 llamadas por día, 5.000, empezamos a tener ya 2.500, de repente 1.500, un descenso muy importante. Estos son los datos de SEME, y vemos cómo los pacientes, solicitudes de traslado en rojo de terapia y en azul en sala, cómo esta línea es el pico el 28 de mayo, ¿sí? Y cómo hay un ligero descenso desde esa fecha, tanto en terapia intensiva, las solicitudes de terapia intensiva, y las solicitudes de traslado para pacientes en sala. Siguiente. Estos son los hospitalizados. Y quiero que vean, acá fue el primer caso hospitalizado, y vean cómo de tener muy pocos, o alrededor de 600 en general, llegamos a tener más de 4.000 personas internadas por COVID. La raya fue el 28 de mayo, nuestro pico, ¿sí? Y una semana después alcanzamos el pico hospitalizado. Ahora estamos con un descenso ya, rozando los 3.000 hospitalizados, 3.100, y también el pico de terapia que fue una semana después del pico de casos, y un descenso un poco más lento. Estamos a esta altura, o sea, estamos con 3.000 internados. Es muy alto todavía. No quiero que este ambiente de están bajando los casos sea demasiado positivo. Tenemos 3.000 internados por COVID. Estamos todavía en la cúspide de esta montaña. Fíjense, estamos acá, que equivaldría más o menos a un mes atrás, o sea, o 2 meses atrás en realidad. Esto es un mes atrás, la línea azul, un mes atrás sería una distancia similar. Igual que abril, ¿sí? Estamos igual que abril. Así que a no tener tanto aire de triunfo de lo que está ocurriendo. Siguiente. Esto quiero mostrarles la situación del personal del Blanco, la mortalidad del personal del Blanco. Quiero insistir en esto. La semana que viene vamos a intentar introducir también ya el efecto de la vacunación en la población general, para ver si podemos presentar un informe completo. Pero sí mostrarles, estos son los fallecidos de Blanco. ¿Sí? La semana anterior les hablaba, 45% son el personal de enfermería, 27% personal médico, y el resto, todas las otras variedades y diversidades de profesiones que trabajan con la salud. De los casi más de 80 personal de Blanco fallecidos, fíjense, aquí tenemos, la campaña de vacunación empezó más o menos acá en la semana 8-9. En estos verdes que están acá, son los fallecidos con una dosis de vacunados por una dosis. Tuvimos alrededor de 19. Y en amarillo ven fallecidos con 2 dosis. Personal de Blanco,
fallecidos con 2 dosis. Son los únicos fallecidos que tienen 2 dosis. Al revisar la historia clínica y los casos de las personas, personal del blanco que fallecieron con 2 dosis, las 3 personas se acababan de vacunar. O sea, se vacunaron y uno hizo fiebre al día siguiente, pensó que era la vacuna, se hace el hisopado, COVID positivo. Estaba incubando el COVID cuando fue vacunado. Y los otros 2 también, unos días más tarde nada más, pero también dieron COVID positivo inmediatamente después de vacunarse. Fallecen, es cierto, un mes después de la segunda vacunación, el óbito, el fallecimiento se da un mes, pero la incubación, el periodo que dio positivo, se da solamente 24 o 48 horas después de la vacunación. Entonces estaban incubándose. Fíjense que hay personal del Blanco que sigue falleciendo, es cierto, cada vez menos. Fíjense, esta línea fue el pico, el 28 de mayo, el pico de casos, y ya se veía un descenso estrepitoso en la mortalidad del personal de Blanco. Semanas antes, un mes y medio antes más o menos, ya descendió muchísimo. Nuestra curva de fallecidos sigue sumando, pero no hay más personal de Blanco. Y los que están falleciendo son personal de Blanco no vacunado. ¿Sí? Siguiente. Y aquí un poco, probablemente introduciendo lo que va a comentar Héctor, quiero hacer un resumen nada más de las personas, los pacientes, o los fallecidos por COVID menores de 50 años. ¿Qué comorbilidad tenían? ¿Qué enfermedad de base tenían? En los registros, que tienen mucho sesgo también, hay que reconocerlo, pero ¿qué dicen los registros de los fallecidos? Principalmente tienen alguna enfermedad cardiovascular. Prácticamente el 50% de los fallecidos que tiene menos de 50 años, tiene enfermedad cardiovascular. La obesidad está en segundo lugar. Tercer lugar, la diabetes. En cuarto lugar están otras patologías, cirrosis, enfermedades hepáticas, generalmente. En la enfermedad renal crónica, en cuarto, neumopatías, principalmente el EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. A los tipos de cáncer, algún tipo de inmunosupresión y algún tipo de neuropatía al final. Pero fíjense en estas pelotas que están acá a la derecha. Estos hipertensos, si miramos qué otra patología de base tenían, y prácticamente el 80% de los hipertensos, esto en azul, la mitad tiene sobrepeso y obesidad. ¿Sí? Y una parte importante también es diabético, otra parte importante tiene algún problema renal considerable. Y entre los que tienen exceso de peso y obesidad, fíjense, prácticamente la obesidad no es pura, siempre viene con alguna comorbilidad dentro del síndrome metabólico y probablemente, miren, fíjense, la mitad era hipertenso, la otra mitad prácticamente era diabético. ¿Sí? Entonces, estos son los que fallecieron menores de 50. Recordemos que de todos los que fallecieron hasta ahora, el 70% tiene más de 60 años. El 30% restante tiene menos de 60 años. Pero ese 30%, si partimos la mitad está entre 50 y 60. Y la otra mitad se distribuye entre los menores de 50 años. Y este es el perfil de los menores de 50 años. Principalmente, recordemos, enfermedades cardiovasculares y la obesidad que se mezcla o que está detrás de ellas dos. ¿Sí? Quiero insistir con el tema de obesidad y sobrepeso. Amigos míos me preguntaban si tenía enfermedad de base y yo les recordé que tenía exceso de peso. Y ese es enfermedad de base. Es una condición, pero te condiciona muchísimo a otras patologías y la mayoría de los muertos que estamos viendo jóvenes tienen exceso de peso y obesidad. ¿Sí? Bueno, y hasta aquí mi presentación, creo que es la última. Muchísimas gracias, le paso a Héctor. Muchas gracias, doctor Sequera. Seguidamente tendremos el informe del programa ampliado de inmunizaciones, el doctor Héctor Castro. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a todos por permitirnos también llegar con información a toda la población. Quiero, antes de empezar lo que nos corresponde desde el programa ampliado de inmunizaciones, agradecer profundamente a todos los colegas que hoy nos están acompañando en la conferencia de prensa. Los colegas que ustedes están viendo aquí son referentes de las sociedades científicas, son presidentes de las sociedades científicas, son colegas y compañeros que nos están ayudando en este desafío, estableciendo lo mejor para las personas. Y agradecerle a ustedes que estén aquí y también
obviamente a través de ustedes llegar con un mensaje más asertivo a toda la población. Bueno, siguiendo un poco el registro de lo que representa la prosecución del Plan Nacional de Vacunación, al cierre parcial del día de hoy, vean ustedes que tenemos 726.681 personas ya con al menos una dosis. De las personas de 50 años y más, 616.465, personal de salud 97.932 y las embarazadas en un número que supera los 12.000. La siguiente, por favor. Esta diapositiva nos pareció interesante compartir con todos, sencillamente por la última cifra que ustedes ven acá. Hoy, 1 de julio, se vacunaron con segundas dosis 18.585 personas. O sea, hoy nosotros administramos casi 20.000 dosis en un día que aparentemente habían vacunatorios vacíos. Muchas veces no coincide la percepción visual con estas cifras porque nos limitamos a algunos vacunatorios a hacer la toma o hacer la filmación de lo que está ocurriendo en la jornada de vacunación. Esto se debe también al enorme esfuerzo de muchos compañeros en todas las regiones sanitarias y esto es lo que habíamos mencionado que representa el resultado del esfuerzo de instalar los días de segundas dosis. Hoy tenemos ya instalado con muchos errores seguros y que estamos tratando de corregirlos, de tal manera que esto se inserte ya como un hábito. Y habíamos mencionado al inicio de esta semana que teníamos alrededor de 40.000 personas que deben completar la segunda dosis. Hemos alcanzado casi la mitad en el día de hoy. Así que esto también yo quiero celebrar con todos los compañeros que están trabajando y con la ciudadanía que responsablemente acude en fecha y tiempo, así como se había asignado a los vacunatorios para recibir la segunda dosis. La siguiente, por favor. Bueno, un poco para compartir también, mencionarles que de la proyección poblacional mayor de 60 años, estamos llegando nosotros casi ya al 60% de la población vacunada, con un ritmo que empezó a aumentar fines de mayo, inicios de junio, y se empezó no solamente a cuadruplicar, sino que también se empezaron a ver fenómenos de masiva concurrencia en varios grupos, principalmente y agradeciendo al grupo etario último que se instaló, al grupo de 50 años y más. Es por eso que recordarán, no hace mucho compartíamos cifras de 30% de las personas mayores de 60 años recién vacunadas en relación a la proyección poblacional. Hoy tenemos ya casi el 60%. La siguiente, por favor. Quiero que también se fijen en esta columna, es la población de adultos mayores, 80 años y más. Vean ustedes que también casi el 60% está vacunado, pero el otro hito más importante en este grupo representa que el 50% de ellos ya tiene un esquema completo. O sea, eso también aquí en breve va a causar un impacto, así como estaba mencionando Guillermo anteriormente. La siguiente, por favor. Entonces, esta convocatoria que hicimos, gracias al apoyo, insisto, con los colegas que interrumpieron su jornada laboral para estar hoy, el anuncio es, como hoy a la mañana se había anunciado con el informe del presidente, 18 años cumplidos a 49 años, solo personas con enfermedades de base. Desde este sábado, 3 de julio, el día de mañana continuamos con la segunda dosis, pero desde este sábado, 3 de julio, en todos los vacunatorios habilitados que van a estar publicados en el sitio web del Ministerio, en las redes del Ministerio de Salud y a través de ustedes también en la difusión a toda la población. La siguiente, por favor. Bueno, este es el certificado médico que en realidad pretende ser un modelo nada más, que las personas pueden acceder a la misma, pueden imprimirlo y acercar a su médico, pero en realidad cualquier certificado médico expedido por el colega que está manejando la condición clínica crónica es válido en el momento de acercarse al vacunatorio y acceder a la vacuna. Y fíjense que está la obesidad, diabetes, enfermedad endocrinológica, es como general, así también hipertensión arterial crónica, cardiopatías crónicas, enfermedad respiratoria crónica, personas que están cursando con tuberculosis activa, así también enfermedades oncológicas, enfermedades hematológicas, reumatológicas y autoinmunes, enfermedad renal crónica, personas con discapacidad intelectual y así también del desarrollo que impide mantener las medidas de protección para evitar el contagio, síndrome de Down, enfermedad neurológica crónica
que le ocasiona alguna discapacidad física o intelectual, inmunodeficiencias, pacientes trasplantados o en lista de espera y enfermedad hepática crónica como la hepatitis crónica y la cirrosis. O sea, este formulario sirve, insisto, nada más para una guía, pero cualquier certificado médico expedido por un colega que atiende esa condición clínica crónica es válido para recibir la vacuna el día que le corresponde. La siguiente, por favor. Entonces, el calendario de vacunación para el fin de semana es exclusivamente para personas con condición clínica subyacente que lo tornen vulnerable a desarrollar formas graves, como había mencionado anteriormente Guillermo. El sábado 3 de julio, terminación de cédula 0 a 4. El domingo 4 de julio, terminación de cédula 5 a 9. Los vacunatorios habilitados, la siguiente por favor. No se vacunarán a personas de 50 años o más este fin de semana. Este fin de semana va a ser exclusivamente de personas que tienen esta condición clínica de 18 a 49 años. La siguiente, por favor. Bueno, estos vacunatorios, nada más para mostrarles que están instalados en el sitio web y ustedes pueden acceder y pedimos por favor que nos ayuden a difundir también. Hay alrededor de 65 vacunatorios ya habilitados en todas las regiones, en todo el país. Por lo tanto, es muy importante recordar el sábado y el domingo de 7 de la mañana a 17 horas se va a instalar esta vacunación, pero esta vacunación, la siguiente por favor, esta vacunación va a continuar el lunes. Continúa el lunes, el martes y el miércoles. Y el lunes, martes y miércoles continúan estas personas que no pudieron acudir el fin de semana y ahí también se instalan las personas de 50 años y más que no pudieron concurrir previamente en el tiempo que le correspondía por terminación de número de cédula. O sea, aquí entran todos los rezagados y en ese sentido también recordar que las personas de 50 años en adelante, como bien decía, 18 años cumplidos a 49 años con enfermedad de base sin tener en cuenta el número de cédula, o sea, va a ser unos días de, como mencionamos nosotros, rezagados, ¿verdad? Pero muy privilegiados para recibir esta vacuna en este tiempo. La siguiente, por favor. Y finalmente jueves y viernes, recordando los intervalos de las dosis de AstraZeneca, 12 semanas, Sputnik, 12 semanas, y después el resto, alrededor de 4 semanas entre la primera y la segunda dosis, para mencionar finalmente la siguiente, los días que correspondería según la fecha de aplicación de la primera dosis. El 8 y el 9 de julio corresponden entonces al próximo jueves y viernes. Las personas que recibieron la primera dosis de AstraZeneca el 11 de abril al 16 de abril y las personas que recibieron Ayatvac Sinopharm del 3 de junio al 9 de junio. Vean ustedes que son también alrededor de 37.000 personas las que tienen que completar la segunda dosis. Tenemos esta semana entonces muy cargada en cuanto a la agenda, repasando entonces el sábado y el domingo que van a ser jornadas de vacunación de las personas con condición clínica subyacente de 18 a 49 años. Creo que es la última, ¿verdad? Y este es el cronograma de segunda dosis, el jueves de 0 a 4 y el viernes de 5 a 9, la culminación del número de cédula. ¿Es la última? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.